finales del medievo y durante uno de los tiempos más oscuros en la historia de la humanidad, uno en que las líneas entre lo sobrenatural y la ciencia, la evidencia y el misticismo, existían solo bajo los criterios de aquellos que ejecutaban una mentira llamada voluntad de Dios. Una era donde esta supuesta voluntad era la única razón requerida para masacrar a miles, con el pretexto de limpiar la tierra del mal y salvar almas. Este infame baño de sangre fue llevado al extremo de lo grotesco, cuando acusaciones de brujería fueron lanzadas a mujeres por razones pobres y sin sentido. Mi nombre es Rubén, y esto es Misterios R. Escrita Mantos. Kanda. Kanda. Culturas de todo el mundo han estigmatizado durante siglos a mujeres y hombres cuyos intereses los han llevado a explorar los confines de las artes oscuras, siendo los castigos más usuales la tortura y la muerte por fuego. Pero, ¿por qué las mujeres eran el blanco de dichos horrores a finales del medievo? La respuesta la podemos encontrar en la traducción de la Biblia, hecha por Martín Lutero. Si bien, en Éxodo 22:17 dice puntualmente: los magos no los dejarás vivir, la traducción gramaticalmente correcta, hecha por Lutero, rezaba: las magas no las dejarás vivir. También se resalta el hecho de que las veces que se mencionan a magos o magi, como en el original griego se leía, era para hablar de hombres sabios o científicos de la época, no de seres ligados con el mal directamente. Durante el siglo XV, en el inicio del Renacimiento, se hizo eco una teoría de conspiración de finales de la Edad Media. Se decía que había un plan orquestado por el maligno para terminar con la predominante cristiandad. Piezas ejemplares de esta conspiración eran las brujas. Se estima que el 70% de las acusaciones formales de brujería eran dirigidas a mujeres que no tenían esposo, que practicaban herbolaria o que simplemente no se ajustaban con los intereses de sus acusadores. Habrá que recordar que llegados a este momento, la Iglesia consideraba a la mujer como una criatura débil que sucumbía fácilmente a las tentaciones del maligno. En los juicios por hechicería se dieron testimonio de reuniones blasfemas de brujas, en las cuales se invocaban poderes oscuros. A dichas reuniones se les llamó aquelarre, con raíz etimológica aker, que significa macho cabrío, y larre, que significa prado. La reunión consistía en una fogata alrededor de la cual se reunían despojadas de sus prendas. El macho cabrío, que hoy en día relacionamos con la imagen de Baphomet, representaba la maldad pura, tomando en todas sus formas a cada una de las involucradas. Sin embargo, todas estas oscuras y diabólicas acusaciones no eran realmente la parte más brutal. Adentrémonos un poco en el proceso que pasaban los acusados de brujería. Era la primera parte del juicio, y a partir de aquí se podía definir el futuro de la persona acusada. Prácticamente se le preguntaba a la población su opinión sobre el sospechoso. La gente
Daba su experiencia y el por qué creían que la acusada en cuestión era culpable. Se buscaba que los testimonios fueran lo más concreto posibles, y usualmente eran agrandados de manera intencional para que durante esta fase la acusada no tuviera mucha defensa. El tribunal encargado de la investigación elaboraba listas con los delitos cometidos, y las supuestas brujas eran enviadas a los calabozos. Cuando los delitos eran graves, se recogían las pertenencias de la acusada. Puedes pensar que aún no era declarada culpable, pero me temo que la presunción de inocencia no formaba parte del proceso. También existían lo que podemos considerar pruebas rápidas. La prueba del agua era una de ellas. En esta la acusada era sumergida en agua. Si flotaba, era culpable. Si se hundía, era una persona normal. Pero tranquilos, algunos inquisidores con algo de corazón ponían una soga en caso de que la persona fuera un simple mortal y no una bruja. Con esto, se pretendía sacar a la persona lo más rápido posible antes de que muriera ahogada. En este punto sobra decir que aunque muchas personas comprobaron su inocencia, murieron debajo del agua. Esta ridícula prueba va ligada a otra no menos risible, la cual era la prueba del peso. Al vender su alma al diablo, se creía que los cuerpos de las brujas no pesaban más allá de los 5 kilos, es decir, menos del peso que tenía una Biblia en aquel entonces. De modo que se ponía la Biblia en un lado de una balanza enorme y a la bruja del otro. Si eras más ligera de los 5 kilos, estabas condenada. Pero lo ridículo viene cuando eras más pesada y probabas que tenías alma. Entonces se decía que habías hechizado la balanza y aún así se te consideraba culpable. Cuando los cargos no eran graves, se persuadía a la acusada de declararse culpable. Acto seguido, el jurado consideraba que podían ser expiadas por medio de multas o penitencias dadas por la iglesia. La persona era liberada, aunque en la mayoría de los casos no tenían opción más que irse, lejos, a donde nadie les conociera. Esto a causa de que el estigma de la acusación por brujería hacía imposible vivir una vida tranquila. Cuando a pesar de las acusaciones, la sospechosa mantenía una postura de inocencia, o cuando los cargos eran graves, se procedía a una revisión total del cuerpo en busca de la marca del diablo, un término fatalista e ignorante para nombrar imperfecciones como lunares o verrugas. Para tener el camino más libre a la revisión, a la acusada se le desnudaba y se le depilaba hasta el último vello del cuerpo. Si uno tenía la desgracia de poseer alguna de estas marcas, era suficiente para pasar a la condena. Así es, estás pensando correctamente. El nombre nos da una sombría y brutal vista previa de lo que pasa en esta fase. El interrogatorio bajo tortura tenía como misión arrancar una confesión de pacto con el diablo. Aunque lo realmente diabólico eran los métodos, y Maleus Maleficarum, o el mazo de las brujas, como lo conocemos hoy, fue el manual a seguir, y algunos dirían que fue la Biblia de los cazadores de brujas. En él se han dejado claros los horrores sufridos por las acusadas. Algunos de estos métodos son bien conocidos. Tortura en la que se ataban las manos del sospechoso por detrás de la espalda y por medio de un sistema de poleas
se le alzaba por las muñecas a varios metros del suelo. Tras ello, se dejaba caer sin que tocara el suelo, quedando descoyuntado de la sacudida. En caso de no funcionar, se procedía a romper brazos a golpe de marro. Este realmente no tenía la finalidad de torturar, sino de acabar con la vida de la manera más dolorosa posible, reservado para las acusadas de brujería, pues se pensaba que en los rituales blasfemos se embarazaban del mismísimo diablo. Para evitar que la abominación llegara a este mundo, se colgaba a la bruja boca abajo con el ano abierto, y con una sierra la cortaban hasta llegar al vientre. De esta manera se evitaba que el mal llegara a nuestro plano. Al mero estilo de los faraones egipcios, un enorme y frío sarcófago de metal con puntas metálicas por dentro era muchas veces la última parada de las acusadas de brujería. Fue tan bien diseñado que no acababa con la vida de la persona de inmediato, sino que dejaba heridas dolorosas que se desangraban poco a poco mientras la víctima perdía conciencia y facultades del cuerpo. Muy similar a la prueba del agua. En esta, una viga de madera servía como soporte. En un extremo estaba atada la bruja a una silla y por el otro una cuerda, de la cual se tiraba para sumergir a la acusada. De esta manera se hacía varias veces, las veces necesarias al menos para arrancar una confesión. Esta brutal silla de metal, con esposas y púas afiladas que perforaban la piel al contacto, era complementada con agua hirviendo o con metal hirviendo. La bruja era obligada a sentarse en ella durante mucho tiempo. Algunas de las mujeres más fuertes llegaron a durar días sentados en ella, pero eventualmente caían en la locura, y lo que seguía era una dolorosa muerte a causa de la agonía y de las heridas infectadas. Las víctimas eran encadenadas con una pinza en posición de cuclillas y pasando a la altura de los tobillos. Esto se afianzaba con un tornillo. En esta posición, los calambres se extendían por todo el cuerpo. Por ende, el dolor era infernal. Las personas solo tenían algunos días para volverse locas del dolor. Según Wolfgang Behringer, historiador de la Universidad del Sarre, se calcula que entre 50,000 y 60,000 personas murieron durante esa época por esa causa. Pero esto es solo una estimación. Además, no hemos contado que en países como el Congo, la caza de brujas es una práctica vigente hoy en día. En Occidente, la percepción de lo que es una bruja ha pasado a ser caricaturesco. Es bien sabido que actualmente, para las autodenominadas Wiccas o brujas, estos brutales testimonios de los horrores pasados se han convertido en un estandarte que portan orgullosas, ya que se consideran la continuación de lo que ellas piensan fueron mujeres que estaban adelantadas a su tiempo. Y a la par de este fenómeno social, también ha decrecido el poder de la una vez poderosa y tiránica Iglesia Católica.
Pero no se preocupen, mis amigos. En pleno siglo XXI, estamos lejos de conocer el verdadero poder del misticismo y del oculto.